Apelotardados, con una pelota siempre retardados. Apelotardados, siempre, siempre. Bienvenidos a otro episodio de Apelotardados. Hoy vamos a hablar del VAR. ¿Qué es el VAR? Para gente que aún no está enterada, sus antecedentes, objeciones, argumentos a favor y una sección sorpresa que tenemos reservada para el final. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Spotify y YouTube, simplemente como Apelotardados. Señores, ¿qué se están tomando? Esteban. Un saludo muy especial a todos ustedes, a la audiencia, al maestro Jaramillo, profe Agudelo. Estoy tomando juguito de mango, sin veneno. Está haciendo calor. ¿Y eso? ¿Qué le pasó? ¿Dónde dejó las 2 cervezas por programa de hace 8 días? Ya están en la nevera, ¿no? Sino que es que el juguito no se puede perder, estaba muy rico, mango muy dulce. Estaban nos acompaña desde Colombia. Claro. Tantas opciones para hacer jugo, ¿por qué desaprovecharlas? Es cierto. Además, ¿yo qué voy a decir? Yo que estoy tomando jugo de mandarina con veneno. Quiero matar el alma. Gilfer está en el jardín del Edén y a Joner ya lo envenenó la serpiente. ¿Cuál es la serpiente? Bueno, yo estoy tomando una cerveza para seguir con el tema religioso. Una se llama Franciscaner, la cerveza de los curas. Una cerveza franciscana, qué humildad. Pero es de las más caras en Portugal, ¿o no? Sí, 2 euros con 50. Suele ser así, de franciscano no tiene nada. Que lo diga el Papa Francisco. No nos desviemos y vamos inmediatamente con nuestro evangelio del día. El evangelio según Esteban. Todo tiempo pasado fue mejor. Los cambios son parte natural de nuestro paso por esta vida. Lo que no se está transformando tiende a estancarse y por eso es necesario para los seres y para los procesos dinamizarse, adaptarse y hacer una adecuada lectura de los tiempos que deben navegar y de esa manera pueden sobrevivir y pueden mejorar. No obstante, la nostalgia de las viejas maneras genera resistencias a los cambios. Discusiones sin mucho sentido cuando es más que evidente la inevitabilidad de la evolución y especialmente cuando lo que está en juego no es un cambio de fondo, sino de forma. El VAR, una vez más, ha mostrado cómo cuando se introducen nuevas reglas o elementos al fútbol, siempre hay sectores que los resienten, aludiendo a la necesidad de proteger lo esencial de la competencia. Siempre es así, porque van a aparecer los salvaguardas del balón y de su espectáculo. A veces olvidando, curiosamente, que una herramienta por sí sola no define el ethos del juego. Pero añorar las eras anteriores y sus características siempre será de un espíritu romántico, porque recordar es vivir, porque todo tiempo pasado fue mejor. ¿Qué tal si vamos con los barsaludos del día? ¿Ustedes se acuerdan de los salsaludos de Latina Stereo? Eran buenos, movidos. Eran buenos y pueden seguir siendo buenos y serán mejores nuestros barsaludos. Barsaludos del día. Vamos a saludar a Edison Acosta, en Bello, fiel oyente. Vamos a saludar también a Jair Agudelo, también nos escucha desde Colombia, desde Medellín. Saludamos a César, con Radio Escucha, y a Laura en París. París, Francia, no París Bello. También un saludo para Inés en Portugal. Buen día, boa tarde, boa noite. Esteban, ¿tiene algún barsaludo? Barsaludo para Andrea Sierra, que nos escucha también desde Santa Elena, en Medellín. Ya saben, escúchennos, repórtense. Tenemos Spotify, YouTube, pueden seguirnos. No olviden activar la campanita y tendrán aquí su barsaludo. Entremos en materia. Vamos con lo básico. ¿Qué es el VAR? Creo que John David nos trajo una explicación. Pido la palabra y nadie me la quita. Adelante. Bueno, el VAR simplemente son las siglas para
Video Assistant Referee, que en español o en paisa, para que todos entendamos, es el árbitro asistente de video. Es un man allá en una pantalla. Es un man allá en una En paisa. pantalla, sí. Bueno, Un man haciendo visaje. sí, es un man que va a revisar, pero que yo creo que esto es lo clave, no va a revisar todo. El VAR solo aplica en 4 jugadas. Cuando se marca un gol, en momentos para determinar si hay penalti o no, si un jugador mete una roja o no, y momentos en que se confunda a un jugador. Entonces, ¿qué pasa el resto del tiempo? ¿Qué El hacen VAR no los que están aplica. viendo el partido? Siempre están disfrutando del juego. Sí, es otro espectador más, como el resto de árbitros dentro del campo. O sea, lo dije a propósito, eso lo dije a propósito porque hay muchas personas durante los partidos, según te lo he escuchado, comentaristas, que dicen, vamos a ver si lo van a revisar. Esa sentencia está totalmente errada. Sí, Eso no se puede decir. Todas las jugadas son revisadas, pero todas las jugadas en esos ámbitos que acaba de mencionar John David. Todas las jugadas son revisadas, todos los goles, todas las posibles agresiones, tarjetas rojas, todos los fueras de lugar, gol o no gol, todo eso es revisado. No es que vamos a ver si la van a revisar, no. Otra cosa es que el árbitro se contacte con los árbitros asistentes del VAR. eso. Porque hay otra cuestión. Nadie puede pedir el VAR. O sea, un árbitro, un jugador no puede pedir el VAR, el técnico no puede pedir el VAR. Como se dice en el argot del derecho, el VAR actúa de oficio. Como se dijo, siempre está revisando. Sí, el VAR es el ojo que todo lo ve dentro del campo de juego. Lo que me lleva a hablar de un referente. El primer referente que yo encontré. En la pesquisa por referentes sobre esto, encontré que ya había dentro de la cultura nórdica un referente del VAR, que era la diosa VAR, con las Sí. mismas 3 letras, La diosa VAR. VAR, la diosa VAR. Y es curioso porque no sé si de pronto en la FIFA la usaron también como referente. Pero la diosa VAR estaba encargada de regular de alguna manera los acuerdos entre personas, específicamente los matrimonios. Y además de regular, era quien castigaba a quienes rompía esos acuerdos. O sea que hemos pasado de Ragnar a Infantino. Básicamente. Pero una referencia para una diosa que toda lo ve y que va a dirimir los conflictos. El fútbol cada vez más es una cosa. Se decían que era religioso. Ahora sí. Vamos a ver qué dicen los fieles. Encontramos ahora que tiene muchas aristas esto del VAR. No es simplemente los árbitros que están allá sentados frente a una pantalla y que eventualmente le avisan al árbitro sobre una jugada polémica. También, no sé si se dieron cuenta que en estos días hubo una jugada un partido en el que no había contacto entre el árbitro y las personas que estaban en el VAR. Entonces tuvieron que contactarse por teléfono. No me di cuenta. ¿Dónde fue eso? Creo que eso fue en Colombia. Bueno, no me sorprendería, pero al mismo tiempo, sí. Tenemos que recordar que Colombia fue pionero en el tema del VAR. Un partido, Santa Fe Tolima, por allá a principios de siglo. En el 2000. Sí, una jugada con Jeffrey Díaz. Esto es muy colombiano. Estaba el Jeffrey y el Pitirri. El Pitirri. El Pitirri estaba en la línea, era un asistente técnico del Tolima. Sí. Se emputa. Sí, el asistente del equipo, famoso equipo del ex senador Camargo, el de los pollos. Entonces, estaba ahí el Pitirri se emputó por una jugada de gol con la mano. Oscar Julián Ruiz, que siempre a la vanguardia, nuestro Oscar Julián Ruiz, se acerca al cuarto árbitro y se esconde. Todo esto fue muy clandestino. Yo recuerdo, en ese momento el fútbol en Colombia se transmitía solamente por Sky. Y no sé si me falla la memoria, pero creo que solamente era un partido por fecha, un partido que era los domingos a las 5:10 de la tarde y que el lunes repetían a las 11 de la mañana por Fox Sports. Entonces, sí, yo no tenía Sky. Sky, no era Sky. Sky, sí. Entonces, en Sky, yo tampoco, pero recuerdo que había, eso es como los inicios del cine, cuando la gente se reunía a ver películas o se reunía a leer.
también pasaba con el fútbol colombiano. La gente se reunía en la casa de un vecino, yo recuerdo por la 57 en Bello, la 57A, había un vecino que tenía Sky y todos íbamos a ir los domingos a ver los partidos. Sí, este vecino, si nos está escuchando, un saludo para él, Juangui, bueno, un bar saludo para Juangui. Nos reuníamos en su casa a ver los partidos. Entonces, Oscar Julián se acerca al cuarto árbitro y clandestinamente observan una pantalla en la que ve que el gol fue con la mano. Eso se puede considerar en Colombia como un antecedente del VAR, pero hubo otros antecedentes más cercanos. Creo que, por ejemplo, Inglaterra, con la configuración de este sistema que les permitía a los árbitros con el reloj donde llevan el tiempo de juego y no sé qué más llevan. Eso es un misterio, ¿cierto? ¿Qué llevan los árbitros en ese reloj? Pero eso es, hace mucho tiempo los árbitros miran el reloj. A veces tienen dos relojes. Es un total misterio que albergan ahí. Y en este reloj podían ver algo tan simple como gol, no gol. Algo tan simple, pero que sigue encendiendo la polémica. Esteban. Mire, es que la cuestión con el VAR creo que va más allá de la mera regla del mero uso del asistente de video. Siempre que en el fútbol se introducen ciertas reglas, hay esa resistencia, porque la gente se acostumbra a que el fútbol se juega de cierta manera y siempre resultan los defensores del juego y demás, pero esos mismos defensores son los que doblan las reglas cuando les conviene. Mire, en 1990 se realizaron una serie de reformas o de enmiendas al reglamento del fútbol y es muy curioso porque estaban agrupadas bajo el lema de por el bien del fútbol y la idea era fomentar el aspecto ofensivo, ¿cierto? Para ser más rápido y para favorecer al equipo que estaba en una jugada, el equipo atacante, ¿cierto? Esa regla modificó la manera en cómo se tenía el fuera de juego y en ese momento también generó resistencia. La gente, ciertas personas decían que era ventajoso para ciertos equipos, que eso iba a dañar la manera en cómo se jugaba el fútbol, que iba a ser desventajoso. Pero eso quedó. Lo mismo pasó en su momento cuando se modifica la regla de las caídas fuertes, las faltas por detrás, que antes no recibían una roja directa. Entonces, cuando eso sucede, también salieron estos guardianes del espectáculo y a decir que no, que el fútbol era un deporte de contacto, que eso iba a ser más suave el juego, que eso no era idea. Entonces, sí. Pero no sé, Esteban, eso se da en dos contextos, se da en un contexto diferente al actual, que según lo que revisé más o menos por encima de la historia del fútbol, al momento de introducirse esas reglas, las reglas anteriores se habían hecho prácticamente cuando se fundó la FIFA, o sea, a principios del siglo XX. El fútbol llevaba mucho tiempo sin cambiar. El fútbol empezó a finales del siglo XIX y, por ejemplo, el uso de tarjetas se introdujo en los 70. Claro. ¿Y cuáles han sido los grandes cambios en el fútbol? Creo que el primero fue ese, la inclusión de las tarjetas. También los cambios. No siempre hubo cambios. Si un tipo se lesionaba, tenía que quedarse en la cancha y ahí se volvió popular el llamado gol de cojo. Lo mandaban allá de huevero, ¿cierto? El fuera de lugar. El fuera de lugar antes tenía que haber no dos personas, sino tres. También era un fútbol diferente, en el que había más delanteros, esos típicos sistemas del que eran como 6 arriba, 5 arriba, ¿cierto? También, si nos vamos más atrás, al principio del fútbol, también fue muy convulsionado la evolución, porque recordemos que el fútbol nació con el rugby, y de hecho estos cambios que se daban de manera repentina en ese momento produjo la división del fútbol y del rugby. Al principio del fútbol, los jugadores podían llevar el balón con la mano, se podían hacer goles con varias partes del cuerpo, por ejemplo. El arquero no podía coger el balón con la mano. Hay varios cambios que introdujeron una ruptura así radical, ya que Joner planteó esa discusión, y fue ese mismo, el de llevar el balón con la mano. Cuando se prohibió, se dividió el deporte en dos, rugby y fútbol. Veo que eso interesantemente nos está llevando a la discusión de qué es el fútbol, porque eso es lo que defienden algunas personas que están en contra de la inclusión de estos grandes cambios en este deporte. Porque pues, consultando sobre el tema, leí varias veces un argumento que se repetía y era
atenta contra la mística del fútbol. ¿Qué es eso de la mística? ¿Han escuchado, por ejemplo, este equipo tiene mística o este equipo no tiene mística, le falta mística? La mística del fútbol. Creo que en última se refieren a una emoción, ¿cierto? Una sensación inexplicable que podemos decir que sí se está asesinando con el VAR, porque, por ejemplo, ahora cuando hay un gol, ya no se sabe si uno lo va a celebrar o no se va a celebrar, porque después revisan y una uña con la que podría haber tocado el balón estaba adelantada, o es que hubo una falta 5 minutos antes. Eso Bueno, está asesinando y tal vez lo vamos a ver con el tiempo, porque yo esas no, son las cosas que más ha captado seguidores en el fútbol, que es el deporte más popular, y es ese componente de azar. ¿Qué va a pasar yo con no el sé. tiempo? ¿Qué va a pasar? Eso lo vamos a ver solamente con los años. Vamos a ver si el fútbol va a perder seguidores. Pero Esteban, te estoy notando muy displicente, como cualquier jugador colombiano de los 90. ¿Qué está Cualquier pasando? pecho frío. Estás muy pecho frío. Soy el James del programa. No, mentira. Que a Vea, Pero no, propósito se pero, acabó de lesionar. pero no fuiste ay, goleador de ningún mundial. no, usted, profe, estaba hablando de la mística y bueno, creo que es una manera de entender cómo se vive el fútbol, pero las versiones que he escuchado yo de ciertos allegados, o bueno, atrevidamente diré ciertos conocedores, es que el VAR lo que hace es que va a atacar esa picardía que es característico de ciertos momentos del fútbol. Y ojo, Pero un entiéndase momento, picardía. perdón. Ah, Estamos ahí ya hablando de argumentos a favor del VAR. En este a momento favor. estamos concentrándonos en las objeciones al VAR. Lo que va a Ah, atacar listo. la picardía es a favor del VAR, ¿cierto? Es a favor del VAR. Oh, bueno, Sí. como, Es que si como estamos en usted Guayabados, si hacemos el programa en Guayabados, esto no va a funcionar. tiene que haber comprensión, Aquí va a ternura y aplicar prueba de comprensión. alcoholemia. Desde el próximo podcast va a haber prueba de alcoholemia para estos integrantes. No, pero ya si le hacen prueba de temperatura a uno y control del COVID al llegar, ya también prueba de alcoholemia, güey. A ver, si alguna Bueno, empresa que hace pruebas de alcoholemia nos está escuchando, puede pautar en este programa. bueno, Maestro, yo quería ya como que Gilfer se adelantó, quiero volver un poco atrás y quiero discutir un poco eso de la tal esencia del fútbol y la mística. Bueno, A ver, si vamos, discútalo. si vamos a hablar de qué es lo que neutraliza el fútbol, hablemos de las cosas que de verdad desnaturalizan al fútbol, ¿Cuáles son? que es la introducción de capitales internacionales, que el fútbol se vuelva un monopolio, 3 o 4, 2 equipos dominando una liga, comprando todos los jugadores, acaba con la competitividad. Eso es la verdadera desnaturalización del fútbol. Bueno, de la No que un competencia, no del árbitro, fútbol, de la competencia. bueno, pero pues que está en la ciencia del fútbol también, claro, es competir contra el otro, Yo es no ganar estoy de un juego. acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Bueno, antes de decir por qué no estoy de acuerdo, quiero escuchar a Esteban. mire, yo estoy completamente de acuerdo con el maestro. Es que esa resistencia a mí me parece que a veces es más infundada y es a ciertos apegos que se tienen a momentos del deporte. Mire, l- la competencia es parte fundamental, ¿cierto? Pero la esencia, y como yo lo entiendo, la esencia no deja de ser el espectáculo de los jugadores. El VAR por sí solo no es más que una herramienta. El VAR bien utilizado tiene que dar buenos resultados y ya se ha mostrado. Ha habido momentos en que el VAR ha sido más justo con ciertas situaciones, goles que tenían que ser anulados, faltas que debían ser pitadas. ¿Cuál es el problema? Que no es siendo más que una herramienta, hay quien lo presenta como lo que va a venir a rescatar del fútbol, de las garras de la injusticia. No, y no es así. El VAR, por más tecnología que sea, no deja de ser manejado por seres humanos. Y si no es bien utilizado, en vez de justicia, va a ser más injusto para el deporte. Y puede que vaya a alejar a algunos fanáticos o vamos a llamarles a ciertos puristas del fútbol. Pero por sí solo me van a acusar de fajardista, pero yo no soy ni pro VAR ni anti VAR. Me parece que es simplemente algo que se puede utilizar y que hay que hacerlo bien. Mire, en el fútbol americano se utiliza la videoasistencia desde hace mucho tiempo y Desde los creo años que 70. claro, y los equipos tienen unas cartas para pedir si tienen Ajá. una jugada, pero y Bueno, seguramente yo no soy teniendo experto en fútbol americano,
pero Exacto. hay, en el fútbol americano, en el fútbol americano, en el fútbol americano hay jugadas que se resuelven desde la interpretación, que es el principal problema que le Sí, encuentro al VAR, no el sí, VAR, es verdad, la verdad, el VAR es una inocente herramienta, ¿cierto? Que podemos usar a favor o en contra. Pero como dicen algunos por ahí todavía, si te quieren joder, te joden. ¿No vieron esas cuartos de final? River Independiente, la Copa Libertadores que gana River contra Boca en la final, creo que fue 2018. Una Sí. patada del sí. defensa, del Calvito, no recuerdo cómo se llama, al delantero Independiente, creo que fue Gigliotti, que era roja y expulsión empezando el partido. Eso hubiera cambiado la serie totalmente, River no sería campeón de América. Pero ¿qué pasó? Lo que pasa siempre en la cancha del más poderoso en la Copa Libertadores. Llamó el VAR y el árbitro no, al final dijo, no, es que no lo escuché o yo estaba convencido de mi decisión. ¿Qué pasa con estas cosas? Con el VAR específicamente. Hay jugadas en las que puede ayudar, por ejemplo, que son objetivas, fuera de lugar, es o no es fuera de lugar. Yo decía ahora, irónicamente, la uña, el dedo, la punta del cabello, pero bueno, está bien, si dice, si una parte del cuerpo está adelantada, es fuera de lugar, ya, listo, eso es fuera de lugar, sí o no. El balón entró, sí o no, esas son jugadas, pero ya decir fue una patada con intención o fue uso desmedido de la fuerza o la mano ocupaba un espacio que podía interceptar un balón que iba a salir. Eso ya es muy discutible porque llama el VAR, confunde más al pobre árbitro que ya está tratando de mantener a 22 fieras tranquilas y además administrar toda esta justicia tan complicada ahora Es que también. ¿Sí? sí, ese es el fondo de mi argumento, es donde yo quiero ir. Yo creo que no es ni posible ni deseable eliminar el factor subjetivo dentro del juego. Finalmente todos los que están involucrados son personas, los hinchas, los jugadores, el árbitro, bueno, en general. El problema entonces es endilgarle esa desnaturalización o ese desvarío que está incursionando con el VAR al VAR. Si Ujú. vamos a analizar lo que se está diciendo, el problema no es del VAR. El VAR se podría regular, se podría decir, bueno, entonces, ¿cuáles son las reglas a las que tiene que entrar a mirar? El Ujú. problema acá con esa ambigüedad es que la ambigüedad es lo contrario a la norma. Si es un juego, tiene que tener reglas, no puede ser ambiguo. Las reglas no pueden ser ambiguas. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿El VAR o la regla? Pero ¿por qué no puede ser ambiguo? ¿Por qué Mire, no puede ser pero, ambiguo si esto ha capturado tantos corazones? Si esto ha hecho el fútbol el deporte más seguido y más popular del mundo y de la historia, pero, Por ¿por qué no eso, puede ser ambiguo? Precisamente porque nos deja ver que ahí se está reflejando la vida. Una o vida en la sea, que en cualquier yo, momento todo sí, puede yo cambiar. Uno comencé, puede estar vendiendo chicles y el otro día ser actor de Hollywood. Y eso podía pasar en el fútbol. bueno, yo comencé diciendo que no era ni posible ni deseable eliminar ese factor subjetivo y de ambigüedad. Lo que sí ujú. se puede hacer es regular el accionar del VAR y, ¿por qué no?, cambiar o mejorar ese tipo de reglas que dejan tanto a la interpretación. Bueno, eso es lo Creo que que en algún dicen momento se muchos, eso es podría lo que dar. dicen muchos objetores. pero, No es que estén en pero contra del mire, VAR, dicen estoy en contra de cómo se hizo, ¿cierto? Es como, no estoy en contra del proceso de sí, sí, paz, pero no sino así. sí, Sí, eso, pero no así. sí, pero no así. Entonces, ¿qué plantean ustedes? Que creo Mire, que profe, todos estamos a favor, creemos que el VAR es una herramienta útil, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo sí, se podría usar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se podría usar? ¿Qué podríamos cambiar en este momento? antes de decir que se debería cambiar, una cosa pequeña. Mire que es muy curioso, porque hay gente que ataca al VAR y habla de la desnaturalización del deporte a partir de esa herramienta, pero como lo exponía el maestro, no deja de ser dependiente del factor humano. Entonces, y eso es la esencia del fútbol, interpretaciones. El VAR por sí solo no va a resolver nada y todavía la gente la tiene discutiendo y hace lo mismo. Entonces, más humano que eso, yo creo que en vez de naturalizar, como que lo que hace es como antes mostrar de esas características pasionales que tiene el Es fútbol. que Ahora, partimos de un problema de raíz y es pensar en la desnaturalización. Es decir, estamos asumiendo que hay una naturalización, o sea, que hay unas cosas que están dadas y que no se modifican o que no hay Sí, diversidad, ¿cierto?
por ejemplo, más temprano cuando Gilfer empezó a hablar, yo le respondía algo que el contexto de esos cambios en los 70, en los 90 del fútbol era distinto al de ahora, porque bueno, el fútbol llevaba mucho tiempo sin cambiar, pero ahora yo creo que el problema con estas discusiones es una cuestión más de la cultura del fútbol, porque es que una cosa es hablar del fútbol, del juego, y otra cosa es hablar de la cultura que se ha introducido con, lo quiero decir, con estas mafias del dinero, de las multinacionales. Eso lo ha cambiado todo. Entonces, desvía la discusión a salvar cuando en el fondo es la discusión o sea, a ellos no les importa el juego, les importa es mantener un juego que les da mucho dinero. Cuando tienen un monopolio de un juego que les da dinero, obviamente uno no quiere cambiar, no quiere arriesgar, porque Pero ahí ya estamos tiene algo entrando a otro seguro. tema que es muy interesante, pero muy interesante, y es, históricamente se ha dicho que los árbitros han favorecido a los equipos grandes, ¿cierto? Ustedes han Ujú. visto que con la introducción del VAR ha habido más justicia, por lo que estamos discutiendo, pero ya no es tan evidente el favorecimiento a los equipos grandes en el ámbito de lo deportivo, porque sí, el otro tema es muy Sí, interesante, pero ese no es el tema del programa. Y es, cierto, los grandes capitales, no tanto grandes capitales, sino qué pasa cuando con este desequilibrio de los ingresos, cuando hay unas reglas que lo controlan, como el fair play financiero y que hay muchas formas de sí, evadirlo. Pero hablando solamente del fútbol, ¿cierto? Hablemos del fútbol. sí. ¿Ustedes creen Pero que ha lo que yo habido quería, sí, por eso lo justicia que en yo quería eso? decir es que, bueno, yo creo que no, yo creo que el VAR todavía tiene que mejorar. Eso es lo que está de fondo, porque una cosa es, por ejemplo, decir que un jugador es malicioso, que tiene malicia para jugar, que hace amagues, que si pensamos el amague es una trampa, pero no es una trampa en el sentido del chanchullo. Y entonces, una cosa es la magia, una cosa es el toque del genio, y La otra magia cosa es blanca y el la magia jugador. negra. Sí, y otra cosa es el jugador que se tira al piso a llorar porque otro lo miró. Eso es Eso, un, pues, a llorar Exacto, 5 minutos pero a perder exacto, tiempo. Por eso es lo que exacto. yo quiero decir, bueno, es, la cultura que hay de fondo, de esas esa es críticas, otra cultura que hay de objeción, ese es fondo, otro tema, esa es otra la objeción cultura de la muy, trampa. muy extendida, es otra objeción. Y es decir, pero es lo contrario, es contra el VAR, que se pierde mucho tiempo con el VAR. Pero lo estaba diciendo, al contrario, ¿cuánto tiempo se Sí, perdía sin el o VAR? sea, ¿Cierto? o sea, ¿quién de nosotros no ha dicho, no te pares, hace tiempo? Esa palabra esa expresión de hacer tiempo, ¿quién Bueno, no la ha utilizado? esos días lo decía el doctor Peláez, decía, eso del fair play no existía, eso es un invento moderno. Antes, Bilardo decía, ¿qué le vas a dar la mano? Pisalo, pisalo. Y Sí, ha ido muy popular en que esta no es esa orden, hay que pisalo. Y eso era normal, en ese momento era normal. Nadie se iba a escandalizar por eso. De hecho, me Oh, gustaría ver, interesante. me gustaría ver, ya que estamos en diferentes lugares del mundo, que han escuchado en su ambiente sobre el bar, qué opinan las personas del bar, porque eso que dice John David, eso no, yo no lo he escuchado acá, pues yo vivo con la cultura alemana, suiza, y ese no es el argumento que he escuchado acá, donde también hay voces contra el bar. Me gustaría que habláramos de eso, aprovechemos que estamos en lugares diferentes. Eso depende de con quién usted hable. Yo tengo un par de amigos que de verdad no quieren para nada el bar, tienen una mala percepción precisamente por eso de que corta juego, que evita ciertas situaciones que son naturales para el fútbol. Y, y hay otras personas que, sin entrar a decir que lo defienden, dicen que es útil, que ha sido efectivo, pero ahí entra a jugar el factor del humano, pero ya desde la visión de los hinchas. Usted va a hablar bien del bar cuando le va a ayudar, pero va a hablar mal del bar cuando usted siente que le está haciendo daño pues, al equipo de su interés. Y creo que eso es el gran elemento acá del humano, Pero que eso ya es pues típico en el fanatismo en el fútbol. Pero tratemos de eso filtrar es esas así. cosas, filtremos esas cosas, ¿cierto? Esos son fanatismos. Pero ¿qué Mm. sentimos de fondo en esas palabras? ¿Qué es lo que más se discute en Colombia, para empezar con Esteban? En Colombia lo En que contra del VAR, ¿qué se dice en contra del VAR?
Primero que corta el juego, que le resta dinamismo. Y eso no Me es tengo solo que reír porque creo que en Colombia se juegan 40 minutos de 90 por partido, o sea, y eso Pero con eso bar o sin bar. Y además solamente creo que hay 2 juegos con bar en el torneo regular. Pues usted me dice partido de pero la colombiano, gente, juegan caminando, se tiran, entran a la camilla, a pie, y van sí, a decir porque es que esa que es la dinámica. la gente extraña el ritmo frenético de un De un Cúcuta contra patriota. Patriotas. O sea, sí, pues yo qué sé, yo solamente digo lo que me dicen a mí. Este, y sí, es básicamente la principal queja. El tiempo. Nos hace no, Sí. extrañamos la Sí, dinámica del igual. fútbol. ¿Qué y- dice John David en Portugal, en Lisboa o en no, Portugal? ¿Qué que, es lo bueno, igual yo hubiera dicho antes de que usted dijera que en Alemania o en el contexto anglosajón o nórdico las discusiones son diferentes. Yo hubiera dicho que estamos con la a diosa esta VAR? altura todavía, a esta altura todavía las discusiones son como muy pasionales, porque igual los periodistas pues, son los profesionales para hablar de fútbol, pues que son profesionales de qué, pues dicen también desde lo que ellos sienten. Y todavía me Colegas. parece que yo acá también he sentido eso con la gente. Todavía es como la cuestión que se cometen muchos errores. Entonces, ¿cuál es el principal Entonces, argumento en sí, contra que hay en es, Portugal? no, la verdad, no sé. Yo creo que no he estudiado eso a profundidad. Solo En- hablándolo con la gente, he hablado con personas. Y creo que la cuestión del tiempo y que todavía no es, y que no es una herramienta porque también se percibe como algo terminado, que no es una herramienta que ayude, es como la principal objeción, que como herramienta antes está causando más problemas. Creo que lo mismo que yo he escuchado acá, y es como que es una herramienta que todavía se está probando, que la están probando, pero ya en vivo. Bueno, yo fui muy afectado por el VAR. En el Mundial de Clubes de En el mundial. Nacional contra... Sí, se empezó a aplicar ese VAR ahí Sí. y todos salimos con eso. La famosa frase, se inventaron el VAR, se inventaron el VAR para jodernos. Que después lo usaron también en un equipo argentino, River contra Lanús, en la semifinal del 2017, creo, la Copa Libertadores. Se inventaron el VAR. Si miramos el primer torneo importante que hubo con VAR, que fue el Mundial del 2018, ¿qué hubiera pasado en ese torneo si no hubiese habido VAR? Creo que Jonda tiene el dato, habías dicho. Sí. ¿Qué hubiera ¿Qué hubiera pasado sin VAR? pasado? Sí, En la forma o en el fondo no hubiera pasado nada. Hubieran pasado los mismos 16 equipos a los octavos de octavos de final. final. Pero en Los diferente 16 orden. esa es la cuestión, que tal vez eso es lo que hubiera cambiado. Algunos equipos no hubieran clasificado de primero, entonces no se hubieran enfrentado al equipo que se enfrentaron por haber pasado en Bueno, esa posición, eso no es por tan ejemplo. importante para la magnitud de lo que estamos hablando, ¿cierto? Eso no es tan importante. Y en las rondas Sí. decisivas, ¿qué pudo haber cambiado con el si no hubiese VAR? No, Creo que si miramos la historia, bueno, la mano de Dios, tal vez Maradona no sería tan leyenda, ¿cierto? Si hubiese habido VAR, imagínense, grita el Ajá. gol, toda Argentina, putos ingleses, putos. Me imagino ese grito de gol y después, no, el árbitro, la ceñita del VAR, Haciendo la ceñita. el Se invent- cuadradito. Y los argentinos, se inventaron el VAR, se inventaron. Bueno, creo que también recuerdo, bueno, el famoso gol de Inglaterra en ese tiempo extra contra Alemania en el Mundial del 66 en Inglaterra, que después se terminó una universidad de Inglaterra que no había entrado. Ahorita hablamos de algo antes del programa, fuera de bueno, pero micrófono. Sí, hablamos de este partido México-Argentina, Mundial Sudáfrica sí, 2010, sí, octavos de final. que Sí, o sea, con lo que estamos diciendo de las objeciones del VAR, tal vez no se sabe todavía, es algo muy incierto. analicemos eso. Bueno, por ejemplo, el 66, esa Pero jugada, eso es una jugada objetiva, eso no hubiera sido gol. En el
fuera del lugar de Tevez, de ese 2010, México-Sudáfrica, eso no hubiera sido gol porque era fuera de lugar, también es objetivo. La jugada, ¿cuál hablamos? Hubo Pero otra muy polémica, el 2014 Alemania-Argentina, que dicen que hubo un penal de Neuer contra el Pipita Higuaín, que saca el balón y con la otra mano le pega un sí. puño. Pero por ejemplo, eso que usted dice de que esa jugada del gol fue objetiva, ve de fuera de lugar. Estos días vi, porque bueno, uno busca, para el programa, uno busca VAR y ya Google toda la semana le empieza a sugerir noticias del VAR. Esta semana como que estuvo muy movida en términos de VAR. Y recuerdo que vi una en Argentina, creo que fue, o en la Libertadores de River contra Nacional, que las jugadas que no mostró el VAR y entonces era un fuera de lugar y en una como que sí era fuera de lugar y en otra como que no era fuera de lugar. Es que eso yo he pensado mucho, pues no, no sé hasta qué punto es objetivo, sí, porque esa lineacita, Sí, cada programa de televisión la puede mover a su antojo, ¿cierto? Bueno, sí. Yo no sé, aquí, ahora que dice eso, yo no sé si se acuerda en la tele, bueno, en ese programa que había en Colombia, en el siguiente programa, con el con el ayuda virtual, que, sí, que, que fue o no fue. el doctor Carlos Antonio Vélez. Sí, que Mm. lo tenían en los dos canales, en Mm, Caracol y en RCN, el fue o no fue. Y recuerdo que ellos estaban viendo Puro un morbo. partido del Cali, que Ah, están analizando el gol, que si fue o no fue. Entonces en uno de los canales fue, y en otro canal no fue. ah. es que damos por sentado que el fuera de lugar es inexpugnable, pero estamos hablando de que confiamos ciegamente en eso que vemos en la televisión. ¿Quién nos asegura? Nos dicen, compramos el software. Yo recuerdo cuando en la Copa América del 2002 el Gol Caracol compró un dron para mostrar otros ángulos de las jugadas en los partidos y pasaban todo el partido mostrándonos el dron. Eso es lo que siento con el VAR, como que nos muestran, tenemos el VAR, pero no sé si ustedes buscaron, pero yo tampoco he tenido, se me ocurrió hacerlo buscar quiénes ofrecen esa tecnología para el bar, Seguramente, ¿cierto? ¿Quiénes son los proveedores? Pero me gustó sentir, creo que estoy puliendo mi oído, escuché como que se abrió una cerveza en Colombia. creo que es la primera. Esteban, La primera cerveza de la tarde. Ya es hora de recuperar las buenas costumbres. así se hace en Colombia. Para el Y guayabo, se toma cerveza. una cerveza, sí. Y antes peleaba con esa lógica, ya no. Ya simplemente la abrazo. Los mejores Es... médicos se encuentran en los estanquillos, en las Por ejemplo, heladerías. Sí. Mire, yo quería mencionar algo. Es que del bar queda para tanto. Es muy divertido porque, además, hablando de las diferencias que hay entre el bar implementado en Latinoamérica y el que se usa en Europa, hay diferencias de tecnología. El profe Agudelo toca algo muy importante: quiénes son los proveedores de esa tecnología y de cómo va a funcionar. Y mire, si esa tecnología del bar no se implementa de una manera adecuada, hablando desde lo técnico, que tengan, me imagino que eso funciona con, no sé, con internet, con un circuito cerrado de televisión o intercomunicación, yo no sé, pero recuerdo que al principio acá en Colombia están teniendo problemas con eso. Si no se utiliza un adecuado proveedor, ahí mismo la gente va a tener más caballito de batalla para tirarle al bar. sí, Y no, que sí, seguramente uno si busca y es muy acucioso va a poder encontrar conexiones entre dirigentes, dueños de cosas, de equipos, de ligas, y entonces ahí es donde se va a sembrar otra vez la duda sobre la legitimidad de no solo el VAR, del fútbol, bueno, volviendo otra vez como a los precedentes del VAR y a los referentes, algo que ya mencionó John Eder, el juego entre Argentina y México en el Mundial del 2010, que Tevez hizo un gol, lo celebró, todo se convalidó, todo legal, y luego en la pantalla que había en el estadio, cuando repitieron el gol, que era algo normal, porque bueno, se repetían en todos los goles y las jugadas, así como los highlights que llaman ahora. Cuando se repitió el gol, la gente se dio cuenta que había sido en fuera de lugar y entonces estalló pues el mierdero, todo el mundo a reclamar, bueno, el acabó, el partido se paró como 2 minutos
y a la final el árbitro dijo algo que ya había dicho Oscar Julián Ruiz, que no puede anular un gol con base en un video, no se podía. Y entonces, ¿qué dijo la FIFA? Manejan esas pantallas, son un privado. Nosotros no le podemos decir cómo hacer, qué no hacer, pero sí podemos recomendar que no pasen jugadas polémicas, como por una cuestión de seguridad. Lo que hicieron desde Lo ahí que fue le estaban ocultar. diciendo ahí, Perdón, lo que hicieron desde ahí fue lo que, ocultar. sí, Dijeron que no eso es podían lo que iba, pasar a lo que iba yo. repeticiones, que no pueden pasar repeticiones. A lo que iba yo entonces, es que lo que estaban diciendo ahí en el fondo era que ocultaran los errores arbitrales. ¿Sí? Que no pasaran un VAR como a la inversa, un VAR que escondía. ¿Qué tal si pasamos a hablar de el futuro del arbitraje? ¿Qué observan para el futuro del arbitraje? Quiero decir algo. En estos días veía el partido del Leipzig contra el Manchester United. Hubo una jugada en la que un tipo de Leipzig mete un gol, después de un cabezazo, pega en el palo, el tipo está como 2 metros adelantado y hace el gol. Celebran, bla, bla, y el juez tiene la bandera abajo, como dice la recomendación. Celebran hasta que el árbitro dice, esperen, antes de reanudar el partido, esperen, ya se sabe que está escuchando lo que le están diciendo del VAR. Espera como 10 segundos y pita, levanta la mano fuera del lugar. El juez de línea, era una jugada muy fácil. Para el juez de línea era muy obvio, pues si entrenó un poquito para hacer eso, era muy obvio que ese tipo estaba fuera de lugar. O sea, entonces, la jugada no se sanciona, no la sanciona, no levanta la bandera. ¿Por qué? Porque esa es la recomendación de la FIFA en general. Y creo que tienen razón, ¿cierto? Si hay una máquina que después me va a decir es o no es, ¿yo para qué voy a arriesgarme a dañar un gol? ¿Cierto? ¿Para qué voy a arriesgarme a acabar con una jugada que puede terminar en gol? Porque ha pasado, jueces que una jugada cerrada levantan la bandera, aunque haya VAR, y acaban con la jugada cuando pudo haber sido un gol, y para eso está el VAR. Entonces, a lo que quiero llegar es, hay una recomendación de no levantar la bandera. Además, el VAR también puede ver cuando hay agresiones, cuando una amarilla en realidad fue roja, o cuando no se vio una agresión. O vamos, por ejemplo, partido Argentina-Paraguay, en la última fecha de eliminatorios. Esta falta que le hace el argentino al paraguayo, después pasa todo ese tiempo y el gol. El juez de línea estaba al lado y no hizo nada. Lo que me pregunto yo cuando veo esos partidos es, ¿para qué está el juez de línea? Yo lo que veo es que en el futuro van a engrosar la lista de desempleo, el porcentaje de desempleo en los países. De hecho, se habla, Claro no que sé si han sí. escuchado, que se planea para el futuro que haya una pantalla en ese famoso reloj del que estábamos hablando. Se va a agregar una pantalla para que el árbitro no tenga que estar yendo a ver una pantalla. Es que eso también parece anticuado, ¿no les parece? Tener que ir a ver un televisor. Les van a poner su propia pantalla en el antebrazo. Entonces, al final va a ser solo un tipo el que con ayuda tecnológica va a dirimir todo. ¿Qué hace un juez de línea actualmente? Labores burocráticas, ¿no? Llenar las planillas, ir a revisar que las redes de los arcos tengan orificios suficientemente pequeños. Eso es lo que yo veo, que van a desaparecer algunos personajes que ahora administran justicia en el fútbol. ¿Ustedes qué opinan? Tenemos referentes en los deportes. El fútbol americano tiene como 10 árbitros y tienen mucha ayuda de video. Sí, señor. En el rugby, que también ya usan el video desde antes del fútbol, tienen los mismos, el árbitro central, los jueces de línea. Yo no veo por qué eso tenga que reemplazar a los humanos. Podría cambiar algunas cosas. Yo creo que a lo que va a llegar es que al perfeccionamiento de la herramienta se va a mejorar el uso, tal vez se van a discriminar más las acciones en las que puede entrar o no. ¿Y qué función va a tener el juez de línea? Es mi pregunta. ¿Qué Eso es lo función que va iba a a decir. tener? También se puede discriminar la función de juez de línea. Tal vez, como usted dice, desaparezca. La verdad, no sé. Hoy Entonces en no va a haber día, 10 árbitros, aunque la por tecnología como otros ejemplo, deportes va a por ejemplo, desaparecer. no, yo no estoy diciendo que podría desaparecer. En el rugby, que sigue siendo muy parecido al fútbol, tiene 3 árbitros aún y los jueces de línea todavía tienen una función, aún con VAR.
Entonces, la Bueno, yo verdad, no soy muy no, conocedor del no veo muy rugby, claro. pero yo lo que he visto cuando hay partidos de rugby es que las reglas son muy claras, que no hay Sí, tanta posibilidad de interpretación. No pero estoy seguro no, de eso, es lo que he visto. no. Y aquí esta es la discusión que yo a lo largo del programa he querido plantear, la cultura que hay de fondo. En el rugby, muchas veces los jugadores, los equipos, los mismos comentaristas no están de acuerdo con las decisiones del juez, aún después de haber revisado que en el rugby se llama video ref, que todos respetan las decisiones del árbitro. Tal vez porque no es un deporte tan importante como el fútbol, no hay estos intereses, que eso ya no es fútbol, eso es el mundo del fútbol, a esos intereses, criticar y estar en contra de una decisión del árbitro porque afecta a un interés económico, no. Se equivocó ya, es el árbitro, lo respetamos, pero sin duda hay polémicas dentro del juego. En el fútbol no pasa eso porque hay una cultura que no es el fútbol, es la cultura que se introdujo alrededor del fútbol, que hay una cultura que se metió por, por otro lado. Vean, no, ya en serio, con lo de los árbitros, yo no creo que se vayan a acabar los jueces de línea. Y si llega a suceder eso, no va a ser solamente por el VAR, y sería un cambio que se va a demorar. Porque ahorita John David, cuando insistía con lo de la cultura, creo que lo que yo le entendí fue que por deporte, por juego, hay ciertas costumbres que se van a mantener porque les dan ciertas seguridades o ciertas sensaciones de seguridad a los que están participando. Entonces yo diría que así el VAR sirva para hacer muchas cosas y los jueces de línea en este momento estén en labores burocráticas, como lo dice el profe, pues tenerlos ahí le va a dar seguridad a más gente. Así sea para que No, corran seguridad, a ver, o les, seamos o buenos. sea, Por seguridad no van a pagar un salario más. Eso es dinero en el fútbol. No solamente es un salario, es un tipo que son tres tipos. Hay un cuarto y es que, árbitro y dos y es jueces que que cuánto cobra viajan, que una, cobran viáticos. Cuando se pueden ahorrar la plata de esos tres tipos, se acabó el pero, juez de línea. pero Eso que no es juez de eso, línea, perdón. Esa palabra es anticuada. El asistente eso, arbitral. En estos pero días eso escuché que algo, representa perdón, ahora que en dice John realidad, David del rugby. eso que representa en porcentaje comparado con las ganancias que genera ese espectáculo a Sí. lo que cuesta una, yo no sé cuánto En gana un algunos árbitro. países mucho, en algunos países mucho, Con lo que le incluido pagan Colombia. a un juez de línea. Bueno, sí, depende del contexto también. Eso, es que estamos hablando como si todo fuera Alemania, Inglaterra, Sí. no. Hay lugares donde con las uñas pueden pagar el alquiler de un estadio. Bueno, Pero pues bueno, también hablando del rugby, perdón, hablando del rugby, para cerrar este tema, ese día escuché algo muy interesante. Jugaban el partido Argentina-Paraguay, que se discutió mucho en Argentina por esa jugada anulada a Messi cuando hace el gol después de esta jugada colectiva que hubo. Discutían y alguno dijo, es que el juez de línea debió levantar la bandera para decir que Argentina estaba en desventaja. Eso es una cosa del rugby, ¿no? Pero esa puede ser una función del juez de línea, el asistente, con el VAR, que es lo que pasa en el rugby. Por eso ese otro árbitro tiene una función, porque es decir, está en desventaja. Si devuelve la pelota o si la hace rebotar en un rival, ya podría después ser gol. sí. O si se demora más tiempo, ¿cierto? Ya Sí. entraría a Es que, jugar. por ejemplo, esa ley de la ventaja evolucionó distinto en el rugby y en el fútbol, apelando a lo que se estaba diciendo ahora de lo que es el juego, podría un poco ser complicado para lo que, como se entiende hoy el fútbol, porque en el rugby la ley de la ventaja se da mucho y el árbitro siempre está jugando o manejando las situaciones de juego con base a esa ley. Entonces, si un equipo tiene la ley de la ventaja, bueno, usted tiene la ventaja, usted va decidiendo qué hace con las opciones de juego que tiene. No la quiero aceptar, no quiero tener la ley de la ventaja. Separa el juego y hace lo que es más ventajoso para usted. El juego le da unas opciones. Sí, sí. En el Bueno, fútbol es más complicado. transportémonos antes del VAR. Hay un árbitro, hay una jugada discutida. Y el árbitro se dirige y va donde su asistente. Esteban, es una pregunta para Esteban. Y el árbitro le pregunta al asistente, ¿y tú qué has visto? ¿Qué responde el asistente? Pero ese es un ejercicio de Esto es suposición. antes del VAR. ¿Qué respondía el asistente cuando llegaba el árbitro y le decía,
¿Y tú qué has visto? No sé, yo estaba muy lejos para poder ver bien. No. Dejémoslo hasta ahí, entonces no tengo más respuesta. Dejémoslo ahí. Para terminar, vamos con esta sesión. Tremendo artista, tremendo artista. John David, tremendo artista. ¿Qué nos traes para hoy? Tremendo artista. Y quiero recomendar, ahora que estamos hablando de video y de revisión, de la historia, hablamos mucho de historia, quiero recomendar y vamos a dejar el link ahí cuando subamos el capítulo. Quiero recomendar el documental que hizo un artista muy reconocido, David Hockney. Realizó un documental que se llama El conocimiento secreto. Sí, en ese documental revisa básicamente la historia del arte occidental desde el desarrollo de la óptica. Vamos a llamar la base de este documental. Lo que él quiere decir es que es posible pensar que los artistas conocían de los desarrollos de la óptica, porque en ese tiempo, estamos hablando del Renacimiento, ellos conocían, eran casi científicos también, conocían de los avances de la ciencia. Entonces, sabiendo ellos cómo la ciencia avanzaba, era normal pensar que utilizaran esa ciencia para su trabajo, porque también eran científicos. De todas maneras, hay que tener en mente que la ciencia no es solo algo que nos deslumbra, pues tecnología no es solo algo lo que nos parece muy avanzado. Tecnología es, por ejemplo, un lápiz, un pincel. Los artistas siempre se valieron de la tecnología. Entonces lo que dicen no es raro que ellos, por ejemplo, cuando utilizaron óleo, empezaron a utilizar óleo en contraposición del temple, que era una técnica más avanzada, utilizaran estas ayudas visuales para hacer mejores pinturas. Esto causó un revuelo porque todavía hay esa idea de que el artista es aquel genio que está tocado por Dios, cuando la verdad es que el genio es el que sabe utilizar las herramientas que tiene. Y él en este documental demuestra que los artistas desde en ese momento hacían, llamémoslo, trampa con las herramientas del bar del entonces, que era la cámara oscura, la proyección, con lentes y eso, para hacer pinturas bonitas. Trampa que también a veces llamamos magia. Esteban, Es Esteban, desde la odontología, recordemos que Esteban es odontólogo. Ha habido esa discusión, ya para terminar, algo rápido para ir cerrando, ha habido esa discusión entre tecnología y hombre, lo natural, o antinatural, así es llamarlo. A ver, lo que pasa es que la odontología a través de los tiempos ha tenido varias maneras de ser ejercida, pero lo más cercano que se puede encontrar a esa pregunta que vos planteas se da a partir de como el siglo XVII en Europa, cuando empieza como lo del cuento de la odontología, a formarse lo de la odontología moderna. Es que nosotros dependemos demasiado de poder utilizar buenos instrumentos para poder hacer el trabajo bien, desde una buena silla y desde la invención de los equipos de alta velocidad para utilizar las brocas, lo que llaman las fresas. Si no se tiene algo bueno con qué trabajar, pues entonces no se va a poder hacer una buena labor. Y en odontología siempre de esos cambios, la tecnología va de la mano con la labor. En fin, entonces, hay una jugada polémica. El árbitro se acerca al juez de línea, al asistente arbitral, pues, como lo llaman, y le dice: ¿tú qué viste? Lo mismo que usted. Lo mismo que tú, lo mismo que tú. Muchas gracias. Esto fue Apelotardados. Nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify. Próximamente vamos a estar rifando la camiseta del programa. Estén atentos. No vamos a pedirles que hacer pelotudeces de compartirlo con 100 amigos y etiquetar, nada de esas huevonadas. Pero van a recibir regalos de nosotros. Entonces, esto fue Apelotardados y hasta una próxima emisión. Muchas gracias.